El precio del dólar, siempre el dólar pues es nervioso, ¿no? Las palabras vuelan y las palabras matan y las palabras salvan. Una palabra del presidente puede tener un significado económico que ni el propio presidente imagina, que nadie imagina en realidad. César Gutiérrez, César, ¿cómo te va? ¿Cómo Bien, estás? Chema, gracias, buenos días. Bueno, hablar de petróleo es siempre un tema tremendo en los países, muy vinculado a la política, y ahora hablar del gas para nosotros también. Entonces, ahora estamos entrevistando al congresista Camiche y él atribuye a un error del presidente el empleo de la palabra nacionalización. No, ¿Cómo ves tú esto? No, mira, yo creo que hay que traducirlo al presidente. Lo están haciendo ahora Pedro Frank y compañía. O sea, a ver, ¿qué ocurre? Desde la campaña electoral, repetido en el plan bicentenario, repetido por el propio Pedro Castillo, siempre habló de nacionalización. Sí. Lo que pasa es que el plan, y mire, el ideario de Perú Libre, que lo ha desarrollado Vladimir Cerrón, habla de nacionalización y de estatización. Y hace una diferenciación que de repente rigurosidad semántica no es correcta, pero lo diferencia. Él se refiere, cuando habla de nacionalización, hoy día los recursos naturales, y no solamente hablamos del gas y el petróleo, debajo de la tierra, según la Constitución, pertenecen a la nación. Así es. Extraídos Así es. pertenecen al contratista que invirtió para extraerlos. Pero ellos entienden nacionalización como que el recurso extraído también pertenece al Estado. Exactamente. Ya. Después habla, en el mismo ideario habla de estatización, y lo entiende como que tomar compulsivamente la propiedad de una empresa. Y él dice, ahí no vamos, porque no podemos pagar indemnizaciones. Eso es lo que dice el ideario. Sí. Entonces, Castillo, que entiende poco, utiliza indistintamente las palabras. Pero en el fondo, y lo que ha dicho ayer, supuestamente rectificarse, no es una rectificación. O sea, digamos, es una precisión. Dice, no voy a tocar a las empresas. Sí, pues, no estaban hablando de poder confiscar la empresa. Lo que están hablando es de apropiarse el recurso natural, que es tan grave como apropiarse la empresa. Sí, porque claro. La empresa es en realidad un libro de actas, unas instalaciones, un poco chatarra, bueno, puede llegar a ser también. Claro, y la infraestructura probablemente que haya invertido, pero nacionalizar, claro, significa el Estado dispone del recurso, o sea, a quién le vendo, exporto, no exporto, a qué precio le vendo. No eso solamente es el dueño del subsuelo, que que ya lo es, claro, por ley peruana, y en el Perú y en otros países también, entonces, sino dueño de lo que sale del subsuelo. Pero digamos, esa discrecionalidad de que el propietario Estado pueda disponer de él, te pone un grave riesgo, porque puede decir, decido no exportar. Y hoy día hay una inversión que costó 3.800 millones de dólares para exportar. ¿Y qué hace esa empresa? ¿Qué hacen los acreedores de esa empresa, de los cuales del Banco Mundial? Sí. ¿Cómo le cobran? Entonces no entiende la complejidad de lo que significa que el Estado disponga de eso, y en su disposición podría ser, vendo a precio más barato al mercado local, dejo de exportar mandatoriamente, y eso ya trae una complicación. Entonces no es que sea una corrección, no, el espíritu es nacionalizar, que el recurso natural extraído pertenezca al Estado y el Estado disponga de él como mejor le conviene. Hoy día se puede hacer eso, bueno, se puede hacer transgrediendo los contratos ley, que nos llevaría inevitablemente al descrédito internacional, que nos llevará a un arbitraje en Washington y que nos lo ganará. Probablemente. Eso es lo que va a ocurrir. Probablemente lo vamos a perder, ¿no? De hecho, porque estás rompiendo un contrato ley. Sí. Claro, lo que pasa es que vamos a conversar con la empresa. Claro, ¿qué le vas a hacer a la empresa? Súbeme la participación del Estado, que hoy es 37 a 50. Bueno, vamos a suponer que esa fuera. Sí. Me pregunto, el lote adyacente, porque hay dos lotes que tiene el mismo operador, que es Pluspetrol, con sus socios españoles, sus socios argelinos y sus socios coreanos, ¿no? Y sus socios americanos. Pero al lado hay dos lotes que maneja uno el Estado chino en sociedad con Rexol, y al otro lado uno que maneja el Estado chino solo. Y en el caso de Pluspetrol, los socios que te he dicho, españoles, argelinos, coreanos, americanos, pagan 37% de ingreso bruto al Estado. El caso del Estado chino asociado con Rexol español y el que tiene solo, que están los lotes adyacentes, pagan 5%. O sea, ¿qué vamos a decirle? Pluspetrol sube de 37 a 50, por poner un número. ¿Y qué chino sube de 5 a 50? ¿Cuál es la complejidad que vas a tener en esta empresa estatal china? ¿Cómo va a reaccionar el Estado chino, que hoy día es un gran inversor en el Perú? En el sector energético tiene electricidad,
tiene pozos petroleros en el norte y está desarrollando una gran inversión en Chancay de un gran puerto. ¿Cómo va a reaccionar el Estado chino? Yo creo que no está pensando en el contexto general de lo que significa. No es consciente el presidente de esta complejidad. No, por supuesto. Y los que están alentando esto, que están metidos solo en el sector petrolero, yo creo que tampoco no tienen la visión general, porque la visión general significa meter en problemas al Banco Mundial que le prestó el dinero a la planta de licuefacción y que detrás de él hay 3 estados que prestaron el dinero y se parapetan al Banco Mundial, a Estados Unidos, Corea e Italia. O sea, no solamente va a perder con el Banco Mundial, va a perder con 3 países más que son los que fondearon y que van a tener dificultad de cobrar si viene la nacionalización. Y por otro lado, este conflicto que te darías con el Estado chino. Yo creo que eso no se está mirando, ese contexto. Se está alentando simplemente decir, bueno, vamos a nacionalizar mejores precios. Sí, pues, pero las consecuencias hay que mirar el contexto mucho más grande, ¿no? Hay un sector de la opinión pública que considera que si el gas no llega a la puerta de su casa, o a su cañería, o a su se debe a la empresa argentina, hispanoamericana, etcétera. ¿Qué le podrías decir a ese sector? Sí, mira, yo creo que el gobierno está equivocado con respecto de la masificación del gas. Yo soy un opuesto a la masificación del gas y tengo números y cifras para discutir, pero al margen de eso, los productores ponen a disposición de los que tienen red de ductos, el que transporta desde Camisea a Lima, y de los que distribuyen en Lima, que es una empresa municipal colombiana, ¿no? Cálida es una sociedad, una empresa municipal colombiana con un privado. Y en provincias, por ejemplo en Ica, 100% pertenece a la Municipalidad de Bogotá la distribución. La responsabilidad de tender redes no es del productor, la responsabilidad de tender redes es del concesionario de distribución. Entonces, si yo nacionalizo, voy a nacionalizar el recurso natural extraído, pero eso no significa que eso me garantiza la redistribución. Como ya no les negocio a estas empresas distribuir, porque el consumidor domiciliario consume muy poco, para que tengas una idea, con 5 empresas eléctricas es el 62% de la facturación y con 1 millón de consumidores es el 2% de la facturación. Van a preferir, por supuesto, venderle a empresas. No es atractivo. Como no es atractivo, entonces el Estado tendría que entrar a la actividad de distribución, destinar recursos públicos para atender redes. Entonces yo creo que hay una confusión. Nacionalizar no significa que va a llegar a la puerta de tu casa. Significa comprometerte a atender redistribución con recursos del Estado. Y eso ya es otra complejidad mayor. Sí. El ministro Franchi ha dicho que no, que la palabra nacionalizar no significa que el Estado toma el control de la explotación, sino significa que llega al alcance de la mayoría de los peruanos, etcétera, 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 etcétera. Pero está equivocado porque no tiene nada que ver el recurso natural con respecto al tendido de redes, ¿no? Entonces, eso hay que aclarar, o sea, el tendido de redes es responsabilidad del concesionario de distribución y a él tampoco no le puedes obligar porque él ingresó en ciertas condiciones y puso una meta de conexiones. No le puedes obligar a crecer indefinidamente, salvo que le des dinero a fondo perdido. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Estado? Un contrato aparte, ¿no? Hay una condición aparte. ¿Por qué no eres partidario de masificar el gas, César? Mira, por números, vea. En junio de este año fracasó un proceso de concesión en 7 regiones del país que ha demorado 7 años, de 2014 al 2021. ¿No hubo postores? No había postores, entonces ¿qué ocurrió? No hubo postores. No hubo postores. O sea, no es negocio esto. Claro, porque por un concesionario de distribución es poner dinero y recuperarlo vía el servicio. Porque el recurso energético no es de él, es del productor, y él cobra por el productor, pero cobra su redistribución. Entonces no es negocio. Como no es negocio, llegó un momento este año que el Estado le dice, por si acaso, el tendido de redes vamos a hacerlo 100% con fondos que maneja el Estado, que es un fondo que se llama el FICE. El propio concesionario Cálida, que ya conoce al Perú, que tiene un socio municipal colombiano, dijo no. Porque no, o sea, no porque le pusieran el dinero, ni así. Ni así. Claro, ni así, porque ¿por qué ocurrió en junio? En junio ya estábamos con el proceso electoral encima y con la definición que era presidente. Entonces, ellos dijeron, bueno, ¿y cómo funciona esto? Avanza, pon de tu dinero y cada 3 meses te voy liquidando lo que avanzas. Y bueno, y con eso se comprometían a 103.000 conexiones. ¿Qué ocurrió? Que ellos lo que piensan es, y esto que dura unos 4 o 5 años hacer 103.000 conexiones, tienen los flujos, pero honrarán el compromiso y decidieron mejor no participar. ¿Qué es lo que significaba en dinero cada conexión? O sea, el tendido de redes para atender a un consumidor. 73 soles en promedio por consumidor durante 30 años.
Y yo pregunto, ¿para qué meter fondos de 73 soles mensuales durante 30 años si el balón de gas hoy día cuesta 60? Y al momento costó 5, mejor le regalo el balón de gas. 100%. Entonces, no tiene una lógica aquellos que le llaman, pero esto es una inversión con fin social, porque ni siquiera es fin social. O sea, porque están dilapidando recursos del Estado en una cosa que no tiene sentido económico. ¿Cuándo tiene sentido económico? Con lo que ha ocurrido en Lima. 5 empresas del 62% del ingreso y el resto es casi una especie de responsabilidad social tener para los consumidores. Esa es la lógica. ¿En qué país sí es negocio hacer esto? Bueno, cuando ponen como ejemplo, ponen ejemplos europeos, argentinos y Colombia. Eso se hizo en otras épocas, cuando el Estado invirtió 100% en la redistribución. Hoy día ya no es eso. Hoy día el mundo camina a la electricidad. O sea, reemplaza el balón de gas por electricidad en cocinas de inducción. Eso hace California, eso hace el mundo. Estamos en otra época, más aún cuando el discurso es el cambio climático, las energías renovables. Entonces, estamos como fuera de época y vendiendo una ilusión que la masificación es la panacea y que por otro lado, si yo nacionalizo, puedo masificar. No, son dos cosas distintas. La masificación es infraestructura. La limpieza del gas se manifiesta más en la electricidad que produce que en el consumo doméstico y la conexión domiciliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, o sea, mira, porque se ha vendido esta cosa del cambio del motor, ¿no? ¿Dónde tiene sentido el gas natural? Reemplazando las gasolinas por precio. Entonces, ¿es menos contaminante que la gasolina? Sí, es menos contaminante que la gasolina. ¿Es menos contaminante que el diésel? Sí. ¿Es más barato que el diésel? Sí. Eso, ahí tiene sentido económico. Pero en el sector domiciliario no tiene sentido económico. Entonces, en el sector domiciliario lo puedes reemplazar por electricidad con cocinas de inducción que cuestan casi igual lo que cuesta una conexión internet. Cocinas de inducción, ¿has dicho? Claro, la cocina de inducción que ya existe hace años. Sí. Digamos, la cocina no transmite el calor a la olla directamente, sino crea una onda electromagnética, no calienta y la onda se transmite a la olla. Entonces la eficiencia es mucho mayor y eso existe. Eso existe y en el Perú se vende hace años. Las tiendas comerciales lo venden, hay muy poco difundido. ¿Cuánto cuesta una cocina? Poco difundido. ¿Por qué es más cara esa cocina? La cocina con todo su homenaje, una cocina de 2 hornillas te puede costar 500 soles. 500 soles nada más. Nada más, claro. O sea, en el extremo 4 hornillas te puede llegar a 1000. Nada más que nada más. Entonces te digo, vamos yo qué hago acá aprendiendo el gas, que además le tengo miedo, dicho sea de paso. Pues compartimos la idea, a pesar que yo soy el sector, el tema del temor. Pero tengo miedo, pero es que eso hay que difundirlo. Ahora, no es que yo me haya inventado el discurso. Los INERMIN, sus directivos, que conocen el tema y lo conocen años, fueron a exponer al Congreso el 24 de agosto este tema. No se les dio importancia. ¿Por qué? Porque sencillamente políticamente no rentable. No entienden y que como la masificación se ha vuelto casi un credo, un dogma, entonces prefieren no meterse. Pero yo creo que hay que sincerar las cosas al propio gobierno. Hablemos. O sea, para que esta famosa masificación sea realmente útil al ciudadano de a pie, digamos, y le baje sus costos, tendría que tener un subsidio descomunal. Claro. Que al final también lo va a pagar el Por supuesto. Hoy lo vamos a pagar todo, digamos. Mire, ¿cuál es el discurso? Pero no fondo del Estado, sí. Pero el Fondo de Inclusión Social Energética, le llaman FICE, es un fondo que se hizo con recursos que se le cargan al consumidor. Sí, hoy día, ¿cuánto hay de fondo? 300 millones de dólares. ¿Cuánto significaba tomar de esos 300 las 7 regiones con 103.000 conexiones? Solo 103.000 conexiones, 200 millones. Le llevaba casi el 70% del fondo que se ha para solo 100.000 conexiones. Claro, solo 103.000 conexiones, ese era el número. Entonces, yo no es que me he traído un número bajo la galera, bajo el sol, no. Son números que están en la página web de Preinversión, eso se ofreció y no hubo interesados. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que el Estado se convierta en contratista, que atiende a redes, que ponga la plata. Si eso queremos, eso es dilapidar, eso no es inversión con fines sociales. Prefiero que se subsidie parte del balón de gas con los fondos del FICE, que costaría mucho menos. En vez de 73 soles, subsidia con 20. Te va a costar mucho menos y le va a salir bastante barato. Y si no quieres subsidiar nada, hazlo con el sector de electricidad. Subsidia cocinas, pues, que va a ser por una sola vez. Eso es.
subsidio. Esta cocina de inducción se llama, ¿no? Claro, sí, cocina de inducción, es conocido. Puedes ir a Iraoka sí, por supuesto. y solamente refiero a Iraoka. No, de acá me voy a Iraoka, viejo. Sí, porque si no voy a decir que soy lobista de Iraoca, pero no, vengo de parte del doctor Gutiérrez, ¿dónde está mi cocina? Voy a preguntar en Iraoca eso. Pero entonces, eso existe, Chema. Y mira, y para complementar, porque encima de esto de acá ahí va acorde con el cambio climático. La electricidad producida hoy día con renovables cuesta la tercera parte de la electricidad normal. ¿Podrías tú la electricidad necesaria para alimentar esas cocinas con energía renovable? Que se ha demostrado que en Marcona la eólica es muy productiva y que en Moquegua la solar es muy productiva. Entonces, utilicemos esa lógica, optimicemos, vamos a favor del consumidor, pero maximizando el ingreso que tiene el Estado, que se formaron fondos. No utilicemos la caja pública porque alguien dijo que la masificación es la solución. Discutamos eso, pongamos la discusión en el Congreso. Pero o sea, claro, ha sido bastante tímido en esto. La parte sexy de la masificación esta es una inauguración pues con la banda de música y con toda la cuestión. Claro. El presidente llega a una casa, abre un caño o la lleva no sé qué y sale esto. En la noche es la primera noticia de todos los noticieros de la televisión. Mira, que vaya el presidente a repartir cocinas de inducción. Me llevo 10 puntos de popularidad esa noche. Claro, entonces, mira... Y la cuenta la paga el siguiente gobierno, claro. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. ¿Qué ocurre? En electricidad, Chema, el 97% de la ciudadanía peruana tiene conexión eléctrica. Sí, claro que sí. Entonces, el 3% que falta o el 4% que falta, tranquilamente se puede subsidiar eso sí, para que todos tengan electricidad. Utilicemos los recursos públicos con cierta lógica. No nos compremos un discurso, lo hizo Argentina hace 40, 50 años, lo hizo Colombia hace años, pero hoy día ya no es así, pues. No copiemos aquello, ni siquiera es vintage, porque vintage es con apariencia antigua pero moderno, no, ni siquiera es simplemente anticuado. Entonces, claro, utilicemos. Todo esto está muy politizado, ¿no? Cuando tú estabas en Petroperú, ¿cómo manejabas las variables políticas? Bueno, porque has tenido presiones políticas por supuesto, de todo calibre. Pero por supuesto, mira. Muy difícil, claro, pero ahí. Bueno, mira, en ese tiempo, yo cuando entro a Petroperú, el crudo costaba $60. Cuando estaba casi a 3/4 de mi gestión, costaba $140. ¿Quién hizo la tarea? Porque encima, cuando tú subes el precio de los combustibles se da inflación, y estábamos en un presidente que tenía antecedentes inflacionarios, y era funcionario del gobierno de Alan García. Claro, pues. ¿Quién jugó un rol ahí? El Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles, que se pudo manejar en ese tiempo. Pero igual, generaron impactos que las empresas tuvieron por cobrar al fisco $1.000 millones, tanto Petroperú como Rexol. Tuvo su correlato, pero generó una tranquilidad en el mercado, el tema de inflación. Ahí tenía justificación. Hoy día, el Fondo de Estabilización que empieza a replicarse, ya solo en el GLP un mes le ha costado 140 millones de soles. Entonces hay que mirar las cosas en su contexto, en su tiempo. No hay que copiar porque antes fue así, ahora es de esta manera. No hay que copiarlo, hay que ir al tiempo, ir al contexto, ir a maximizar los recursos públicos y de esa manera discutamos eso. Entonces estamos discutiendo temas semánticos ahora. Sí, un debate semántico, ¿no? Pero que encubre otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué a muchos políticos no les gustan las cifras? Por ejemplo, escuchar este razonamiento no les agrada escuchar, porque les dice, por favor, mira la Tierra como es, la Tierra es redonda, no es plana. ¿No? Entonces, pero prefieren la metáfora de la inauguración, el izamiento de la bandera, el titular en el periódico del día siguiente, el mitin enfervorizado, etcétera, etcétera. La política funciona con estas leyes, no con las leyes matemáticas, por llamarlo de alguna manera. Claro, es que lo que pasa es que el problema es que la matemática no es una opinión, pues. No son opiniones. No es una opinión, claro. La matemática es una realidad. 2 más 2 son 4. No es que yo opino que 2 más 2 es 4, claro. No, es 4. Claro. Y entonces al político generalmente no le gusta eso, porque lleva una contundencia a las cifras que alguien te puede replicar. Pero el problema es que ellos manejan nuestra plata. Claro, entonces... El problema es ese. Entonces cuando comienzas a hablar de un discurso demagógico, la masificación para que llegue el recurso nacional a todos los peruanos, ¿quién lo paga? Bonito, y ya, ¿cuánto lo paga? Lo que estamos cuesta? Escuchando somos los que pagamos eso. ¿Y contra quién? ¿De dónde tomaste los fondos? Compáralo con y después otra me van a meter la reforma tributaria, claro, para pagar eso. Por supuesto. Entonces, esas cosas, y el propio empresariado a veces se equivoca, que por temor no confronta. Discutamos ese tema que se ha puesto en agenda, se ha puesto desde agosto. Existiendo este tema ya hace como 4 o 5 años, el tema de las cocinas de inducción, la energía renovable, la electricidad en el GLP. Discutamos eso seriamente.
Y por más que haya nacionalización, eso no tiene nada que ver con esto, porque estos son redes eléctricas o redes de gas, que es otro tipo de actividad. Entonces comienza a confundirse, porque nacionalizo no va a haber más redes. Claro que no. Para eso tiene que tenderse y poner fondos públicos. Esas cosas nos están hablando con claridad. Y claro, es preferible seguir la corriente. Pues cuando uno sale, oye, no, lo vi está irado, que me van a decir seguramente, pero no, pues ya a estas alturas yo no tengo temor de eso, ya estoy acostumbrado a confrontar y creo que es lo mejor, hablar con la verdad y discutir, ¿no? Claro. ¿Había políticos que te pedían que hagas cosas antitécnicas en la empresa de petróleo? Bueno, en ese tiempo se pedía más descuento en el precio, gremios empresariales. Los gremios empresariales. Por supuesto. Entonces, y mira, y en el caso, por ejemplo, de Pluspetrol, y que yo digo, no hay que nacionalizar tampoco, no es una perita en dulce. En ese tiempo, asociados con Petrolas, Petroperú quería hacer una petroquímica. Yo he ido, y no me van a poder desmentir los directivos de Pluspetrol, que decían, necesito que me vendas gas para petroquímica, dime el precio, no vendo. Porque eran renuentes a vender. Entonces porque sencillamente lo que querían ellos es le tenían miedo a una empresa muy grande como Petrobras que tomara posicionamiento en el Perú, y por supuesto los arrasaba. Pero por otro lado, posteriormente a mi salida de Petroperú, y yo soy una persona del sector de electricidad, habían plantas eléctricas que estaban construyendo y le decían a Pluspetrol, necesito gas, no hay. Mira, hoy día existe una empresa que se llama Phoenix Power, que yo me pronunció públicamente que estaba en construcción, que había habido un inversionista americano y no le daban gas. Y hubo una gran discusión cerca de año y medio, que no hay, y al final terminaron dándole. Y hubo otra que se llama la hidroeléctrica, la termoeléctrica de Las Flores, que la propietaria una empresa americana, se llama Duke Energy, que inauguró la planta sin tener gas. Entonces tampoco Pluspetrol no ha tenido el mejor comportamiento, se han generado sus anticuerpos. Hoy día yo no puedo estar de acuerdo con la nacionalización porque va a contagiar toda la economía, pero por favor también pues sean ustedes, entiendan que a veces hay que cambiar cosas. Y una de las cosas que hay que cambiar con Pluspetrol es, el discurso es, si lo toma el Estado, toma recursos y no invierte en exploración. Sí. Eso es válido, eso ha hecho Bolivia. Sí. Y yo digo, ¿cuánto ha invertido Pluspetrol en exploración? Nada. Claro. Y la respuesta es nada, ustedes tampoco lo están haciendo. Entonces, un tema a negociar es decir, señores, siéntense y vamos a tener compromiso exploratorio en los 19 años que le falta en su contrato de explotación. 19 años le falta. Eso hagamos. O sea que una cosa es que no atentes contra la lógica económica hablando de nacionalización y cosas así. Pero eso tampoco le extiendes un certificado, un cheque en blanco a la compañía privada. Por supuesto, defendamos principios, no estoy defendiendo. El Estado tiene que... Claro, la empresa tendrá sus abogados que lo defienden y que dicen, pues, la indemnización va a ser 30.000 millones de dólares. Bueno, vamos a discutir eso, porque ese número no me cuadra, pero al margen de eso, la empresa tiene una responsabilidad que no está haciendo. Y esa responsabilidad está haciendo porque no se le hicieron el contrato de tener compromisos exploratorios. Eso debe tener, y debe usted comprometerse, porque ha sido muy renuente a ¿habría que hacerle una adenda al contrato? No podría ser, o sea, hacer un contrato aparte solamente sobre el tema. No, yo creo que debería haber una modificación contractual, por supuesto. Mira, el consorcio, cuando se estaba construyendo el ducto de Cabicea a Lima, y si esto no hubiera sido posible, si el ducto no se construía, una de las empresas que forman parte del consorcio explotador que se llama Techin, que construyó un ducto heroicamente en 4 años, costó $1.000 millones. En el 2001, y ellos habían tenido el derecho a construir en el 2000, tuvo un grave problema. Techin es una empresa argentina, y tuvo el problema del corralito en Argentina. Wow. Entonces tenía problemas para levantar fondos. ¿Y qué se hizo? Se le comenzó a adelantar un pago que se había previsto para unos pagos posteriores a la operación. Era completamente entendible, el Estado entendió y hizo bien en hacerlo. Pero así como te entiendo a ti, concesionario, entiéndeme a mí. Cuando te pedía un gas para una eléctrica y no querías, debe ser tú también recíproco. Y cuando te digo, haz exploración, hazlo, porque no has tenido ningún compromiso exploratorio. Esas cosas yo sí las considero que debe ser necesario negociar. Bueno, terminando el programa me voy a buscar esta cocina. Hay que sacar conclusiones prácticas también de esto. César, te agradezco mucho. Muchas gracias, Chema. Muy interesante, la verdad, muy interesante. Bueno,